Déjame, por cierto, saludar al maestro Jaime Hernández. Ya llegó el querido Jaime Hernández, décadas como corresponsal de guerra, décadas como corresponsal mexicano en el extranjero, fundador y conductor de su espacio en YouTube, No Apto para Cínicos, que hay que apoyar todos los días a las 14 horas, tiempo de la Ciudad de México, 2 de la tarde, hay que estar al pendiente de los análisis profundos de Yago, ahí en el espacio. Por cierto, le mando un abrazo a su señora esposa, a la, como diría el Alex Lora, a la domadora de don Jaime. Ahí anda ya desde tempranito también, mi querido Jaime, ¿cómo estás? Buen día, caballeros. Te faltó decirme que también soy admirador del metrosexual, don Francisco Cruz. No, pero además, con mis 2 chupamirtos, dice, Sí, sí. Tiene dos eso dice chupamientos. Jaime Tiene dos, Vicente, dos, que dos, dos. tengo 2 chupamirtos para la buena suerte, o más. Oigan, a ver, que Lili Telles fue a Washington. Ya, quitémonos las máscaras. Ya quitémonos las máscaras. Lili Telles en Washington, en la Heritage Foundation, en un evento en el que participa el embajador de Estados Unidos en México. Y Lili Telles va a decir su sarta de, pues, su visión de nuestro país. ¿Les parece si escuchamos su inglés de infrastructuration de Peña Nieto? No, ella sí habla buen inglés, no como Peña Nieto, que parece que aprendió inglés en Follow Me to America. Escuchemos tantito y vayámonos con los temas que le voy planteando a Paco, que vas escuchando, mi querido Jaime, mientras llega también Norman Pearl. A ver, ¿qué dijo Ceci Lili Telles en Washington? Distinguished members of the Heritage Foundation, esteemed guests, ladies and gentlemen, I extend my sincere gratitude to Kevin Roberts for the invitation to address this highly respected forum, one that is so important for the future of our shared values. I also wish to express my loving thanks to my son Leonardo for standing here by my side and in every step for the fight for Mexico. First of all, please accept my condolences for the great loss of Charlie Kirk. May he rest in peace and our Lord's perpetual light shine upon him. His work, I am sure, will continue to inspire people to look up for Jesus Christ. I stand before you deeply concerned about the trajectory of my country, Mexico, a nation of good people, a nation I love, and I have dedicated all my life to serving. First, as a television investigative journalist and anchorwoman who survived an assassination attempt for denouncing organized crime, cartels, and governmental corruption. And recently, just 7 years ago, as a senator, now attending my second term as conservative opposition. Today, Mexico is in danger, following step by step the Venezuelan path. The radical left regime threatens to undermine the very foundations of the partnership between our countries and jeopardize the stability of our shared region. A ver, hasta aquí, For the last 3 days. Sí. Yo pregunto, con lo que hemos escuchado hasta aquí, ¿es o no vendepatrias? ¿Es o no traidora a los intereses de los mexicanos? Primero vendiéndose como una periodista de investigación que sufrió un atentado por denunciar al crimen organizado y la corrupción del gobierno, y después diciendo que México está en peligro de seguir paso a paso la trayectoria de Venezuela, dice. Denme, no sé si quieran escuchar más o con esto nos basta para dar
sus opiniones. Jaime Hernández, por ejemplo. Yo creo que es traidora, es traidora. Yo creo que lo evidente no necesita demostración, pero hay varios elementos interesantes. Primero, su inglés apesta, su inglés apesta, y además lo tiene que leer para acordarse. Hay palabras que en español que las los convierte extrañamente en inglés, pero bueno, al margen de eso, yo creo que el tema de fondo para mí es el siguiente. Heritage Foundation, todos sabemos que es una organización de derechas. Es, digamos, el nido de la serpiente de toda la extrema derecha. Bien, hay que tener en cuenta otra cosa. Habiendo estado el embajador Ronald Johnson ahí hace unos días, se me hace muy extraño que ahora aparezca Lili Telles. Por tanto, ¿quién invitó a Lili Telles? ¿A sugerencia de quién invitaron a Lili Telles? Eso es lo interesante del caso. Aquí se está construyendo un caso. El caso, Y preocupante también, ¿no, Jaime? claro, Que, por ejemplo, para un Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, sea una voz relevante la de Lili Telles. exacto. Porque además otra cosa, Ronald Johnson, como buen exmiembro de la CIA, experto en operaciones encubiertas, es un hombre que te sonríe, te dice jijiji, jajaja, y por la espalda te apuñala. Porque se acuerdan que la presidenta, cuando le preguntan ayer que qué opinaba de las declaraciones del embajador, cuando el embajador dijo que a diferencia de López Obrador, Claudia Sheinbaum sí está haciendo su trabajo, ha dejado atrás la política de abrazos, no balazos, para ahora sí, es una presidenta audaz, patatín, patatán, es un choro, es un choro. El embajador Ronald Johnson, hay que decirlo claramente, está ofreciendo una doble cara. Por un lado, le sonríe a la presidenta, pero por otro, arma un caso ante la Heritage Foundation, sugiriendo a invitados que le pueden favorecer. Un segundo acto muy interesante, el de ayer en el Universal, en este programa bastante mediocre que se llaman los de casa, presentaron a Lito Moreno, ya saben, presentando su caso del cártel de Macuspana, que patatín, que él está seguro que esto es un narcogobierno. La misma tesis que Lili Telles, en el sentido de que México se está convirtiendo en Venezuela. ¿Coincidencias? Bueno, el caso es que ayer, y ese es el titular que sirve hoy al Universal, dicen, Alito Moreno niega que sea un informante de Marco Rubio, ¿no? Y dice uno, a ver, señores del Universal, o ustedes son muy ignorantes o no tienen ni la más remota idea de cómo funciona el sistema político en Estados Unidos. ¿Se imaginan ustedes a Alito Moreno de informante de Marco Rubio? ¿Para qué necesita Marco Rubio a Alito Moreno teniendo al embajador, a elementos de la CIA incrustados en la embajada que no se dice que son agentes de la CIA, los encubren como funcionarios, analistas, etcétera, etcétera? ¿Para qué coño va a necesitar Marco Rubio a un personaje tan denostado como Alito Moreno? Entonces, yo creo que aquí se combinan un montón de cosas. Es primero la ignorancia de incluso el director del Universal, David Aponte, que pone a este personaje en el escaparate del Universal para proseguir con esta campaña. Ya sabemos el Universal al servicio de quién está. Y tenemos por otro lado el escaparate de la Heritage Foundation al servicio de Lili Telles, que iba a decir y dijo puras mentiras. Y yo creo que Lili Telles nunca se imaginó en su vida lo famosa que iba a ser. Pero todo esto lo ha obtenido a su defensa de México, a su defensa de México, a su traición a Morena, el haber abusado de la confianza de Andrés Manuel López Obrador, que vio en ella la posibilidad de arrastrar votos. Tremendo error. Yo lo digo, no me retracto, tremendo error de Andrés Manuel López Obrador. Abrió la botella del genio, salió esta mujer y con ella
toda una cultura del escándalo, de la política soez, del insulto, del amarranavajas, del victimismo, de mentira tras mentira, de los montajes. Toda ella es un montaje, al igual que Carlos Lore de Mola, al igual que Ricky Riquín Carayín, Alito Moreno. Y yo creo que estamos viendo la decadencia de la oposición. Creo que esta frase, hasta a mí mismo me voy a criticar, ya es un cliché. Esto de la decadencia de la oposición en México ya es un cliché, ya por sabido no se tiene que demostrar. Y creo que realmente la oposición está viviendo en México horas bajas, pero Estados Unidos no se quiere dar cuenta. No se quiere dar cuenta. ¿Por qué? Porque Estados Unidos necesita a esa oposición en plena decadencia, porque cree que puede ser su tabla de salvación para ver si de alguna manera puede descarrilar a la 4T. Esto es en serio, porque hemos visto que está haciendo de manera descarada lo mismo en Venezuela, lo ha hecho desde hace mucho tiempo. No se trata aquí de defender o no a Nicolás Maduro, el caso es que está yendo contra el gobierno de Venezuela para desbarrancarlo y también está yendo para evitar a toda costa que en Argentina regrese la izquierda. Ayer mismo cerró negociaciones o está a punto de cerrar negociaciones para un segundo crédito por 20,000 millones de dólares al señor Milei para evitar que en las elecciones de medio término en octubre próximo le vuelvan a dar otro batacazo. ¿Serán 20,000 millones de dólares echados al bote de la basura? Sospecho que sí, porque Javier Milei no se salva. Yo creo que Estados Unidos con 20,000 millones de dólares no va a mitigar, no va a sofocar el incendio que ha causado Javier Milei. Por cierto, tenemos algunas de las declaraciones de Alito Moreno en este programucho, Ceci. Otra cosa que quería mencionar, de las incongruencias, es mi opinión, si la presidenta, en algún momento, el presidente Andrés Manuel López Obrador agarró el tema del Reforma como pasquín inmundo. Ahora la presidenta la he escuchado muy crítica de la cobertura del periódico El Universal por obvias razones. El periódico de Ili Ortiz, que también sería dueño de este medio MX, como lo ha destapado Julio Cerroa. Pero si la presidenta está diciendo que hay campañas desde el Universal, ¿cómo es que en Morena, una hija de Ili Ortiz es diputada federal? Y además, a cada dejo de crítica sale pues rezongona a ponerse al tú por tú. Se le puso al tú por tú a Julio Cerroa. Creo que demandó a Manuel Pedrero, a Meme. ¿No fue la que demandó a Pedrero o a Meme Yamelo? En fin, que alguien me explique. Pero bueno, ahora sí las declaraciones de Alito Moreno, Ceci. Los hechos y los dichos, la evidencia, lo que hay es de todos conocido que hay un actuar sistemático y lo hicimos desde que llegó Morena en el 2018 con López Obrador, pues todos, no solo los imputados, los señalados, su secretario de Gobernación, que lo hemos señalado hoy, senador de la República, y lo imputamos, lo señalamos como un narco senador por una razón, nombró al jefe de un cártel cuando fue gobernador. No es un tema aislado, es el secretario de Gobernación, el secretario de Marina, los funcionarios, gobernadoras, gobernadores, alcaldes, todos señalados en estos actos de corrupción y actúan como un cártel. Por eso presentamos esta información de lo que ha ocurrido. No. Entonces, perdón por lo que voy a decir tan temprano, yo chingo a mi madre. El más corrupto de los gobiernos, el de López Obrador. ¿Quiénes están en el bote? Puro exgobernador priista. Díganme un gobernador o gobernadora de Morena que esté en el bote. Y de los priistas está Borges, está el de Veracruz, hombre, Duarte, está, hace unos días le cayó la voladora otra vez al ex de Nayarit, Roberto Sandoval, está en el bote el ex del PRI también,
de Tamaulipas, ¿cómo se llama, Paco? Cabeza de vaca, Tomás No, Yarrington. Yarrington. O sea, ¿de qué me están hablando? ¿Con qué autoridad moral, Alito Moreno? Ah, por cierto, le ha aprendido muy bien a Loret de Mola esto de los montajes. Ahí voy contigo, Norman. Permíteme nada más mostrar cómo todo es un montaje. Alito Moreno, voy a ponerle la madre a Noroña. Grábenme. Oye, vamos a poner una manta en el Senado con lo del cártel de Macuspana. Grábenlos. Qué buen discípulo le salió a los montajes a Carlos Loret de Mola con el sobrino del perdón, con Alito Moreno. Mire esto que salió en redes sociales. Les está jalando muy bien. Sí, bueno. ¿Pero quién está? Jerry. ¿Quién está del otro lado? No, pues lo mismo que nos hicieron, no nos dejaban hacer rato que nos dejaron. Oye, amigos, ¿qué pueden hacer? ¿Lo pueden cerrar? ¿Por qué le pasa? Ahí está la senadora. ¿Cuál senadora? ¿Quién o qué? Sí, pero ¿quién la quitó? Hay que bajar a la jefe y a la izquierda. Con cuidado nomás la escalera, por favor. Con cuidado nada más. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué jaloneas? No le estoy jaloneando. No te pases. Grábalo, ahí no puedo hacer nada. No te pases. No te pases. La puro senador. Pues sí, aquí está pasando. No te pases. De frente, Toño. Aquí está que no pueden pasar y los tienes que grabar a todos. Sí, señor, está grabado. No pasa nada. Ya lo amarraron bien, pero venga, amárralo ahí. Oye, acá está, deja de... Amárralo ahí bien. Que antes lo murmurábamos en boca de todos. Oye, Hay que no soltarlo. están generando A ver, nada. ¿dónde tengo? No están generando nada, es una manta, es lo que están haciendo, se puede hacer y se ha hecho en el cielo. No pasa nada. Perdón por lo que voy a decir, pero se cree don Vergas en el Senado, Alito Moreno, y qué bien le ha aprendido Manuel Añorbe. Así, a ver, póngame en pantalla, Ceci, ¿no? Al trabajador del Senado, haciéndole así, muy porril, la actitud de Manuel Añorbe también. Le han aprendido muy bien las mañas a Alito Moreno. En el PRI ya llegó el maestro Norman Pearl. Recuerde que de 7 a 9, todas las noches, de 7 a 9, los esperan con Norman Pearl en Norman Pearl TV. Miren nada más el porte. Eso chingado. Ya llegó el querido Norman Pearl también para sumarse a la mesa. Pues eso es lo que hay entre Salinas Pliego amenazando a la presidenta, entre Alito Moreno poniendo una manta en el Senado con el cártel de Macuspana, entre Lili Téllez diciendo que México está en peligro en Washington, en la Heritage Foundation, entre Federico Dorin ampliando la denuncia contra los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Por cierto, algo a lo que contestó José Ramón López Beltrán, mi querido Norman Pearl. Nada más quiero leer lo que escribió José Ramón López Beltrán. Dice retuiteo de la nota de Azucena Oresti de que habían empleado la denuncia contra los hijos de AMLO y que lo incluía por conspiración, delincuencia organizada, tráfico de hidrocarburos, contrabando, entre otros. Dice: enfrento acusaciones falsas que no tienen otro propósito más que intentar ensuciar mi nombre. Ante la infamia, la verdad siempre prevalecerá. Mi reputación se ha construido con años de trabajo, integridad y compromiso, y no permitiré que sea utilizada como moneda de juego por intereses ajenos. Pueden intentar mancharme, pero no podrán borrar lo que soy ni lo que represento. Sus acusaciones falsas no me definen. La verdad siempre sale a la luz y quienes difaman y calumnian tendrán que responder, dice José Ramón, que ha tenido que aguantar pues desde la Casa Gris, las visitas no solicitadas de Xóchitl Gálvez allá a Houston, Texas. Y por cierto, se enteró de esto porque me comuniqué con él
Y yo fui el que le dije, ¿ya te diste cuenta? Y me dijo, no mames, se empezó a reír de estos intentonas de Federico Dorin de meter ruido a todo, mi querido Norman Pearl. Hola, ¿qué tal, Vicente? Buenos días a los maestros Paco y Jaime, buenos días a la audiencia, siempre una audiencia bastante solidaria de Sin Censura, lo cual me da mucho gusto. Pues miren, nosotros estamos viendo, para empezar con Lili Telles, que le escriben un discurso bastante trillado, ¿no? Es una especie de peligro para México, pero además lo hace de una manera, es decir, su lectura es doctoral, es cansina, es aburrida, pero bueno, ella dice que nosotros, que México, paso a paso, vamos a convertirnos en Venezuela. Esto se ha dicho desde el primer día del mandato del expresidente López Obrador. Y ya llevamos 7 años, ya nos tardamos mucho, somos ineficientes porque no somos o no podemos emular a Venezuela en ningún sentido. O sea, somos unos fracasados porque México no ha logrado convertirse en Venezuela a pesar de tantos y tantos años. No hay que olvidar, y eso hay que subrayarlo, Vicente, que al presidente siempre le pidieron definiciones con respecto a la ideología política de su gobierno. Algunos pensaban y decían que era un socialismo light, otros la oposición que era un comunismo, a otros decían que éramos un anarquismo. En fin, el presidente terminó después de mucho tiempo por definir que México era un país con una profunda convicción humanista. Y yo agrego algo más. México es un país capitalista, por muchas razones. Eso sí, con una profunda convicción humanista. Porque aquí no se ha hecho ningún cambio en términos económicos. Aquí no se ha hecho ninguna afectación del capital privado. Aquí se permite seguir trabajando exactamente como lo fue toda la vida y los resultados son extraordinarios. Fíjense nada más en dónde lo dice. Ella va a Washington y es en Washington donde habla de que México es un país antidemocrático y lo dice en un país que hoy por hoy es profundamente autoritario y antidemocrático. Estados Unidos, con Trump a la cabeza, se ha convertido en un país en donde no se tolera la libertad de expresión, en donde no se toleran no se tolera una migración, ni siquiera una migración legal, menos la indocumentada. Entonces, hablar Lili Telles en Washington es poco representativo de la democracia y de lo que eventualmente se esperaría de México, ¿no? Después hacen una serie porque es un discurso bastante compartido, ¿no? Es un discurso que van llevando en todos los foros que son invitados o en los cuales buscan que se les incorpore con un listado de mentiras, porque la presidenta lo ha dicho y lo ha dicho muy bien. Está muy bien, pues que prueben lo que dicen, ¿no? Si son capaces de alterar la verdad a través de escritos simples, bueno, pues va a impactar muy poco. Quizá a algunos les guste, a la minoría mexicana de la oposición, y no les gusta tanto, porque cada día hay más voces en contra de estas declaraciones de la oposición fuera de nuestro país, porque todavía dentro de la pequeña oposición hay un pequeño dejo de patriotismo, ¿no? Y no les gusta que estén haciendo esto. Pero bueno, a ver, Lili Telles es una lectora de noticias y siempre fue una muy mala lectora de noticias. Bueno, pues sigue ahora manejando noticias falsas, como lo hacía en su momento desde TV Azteca. Así que para ella la vida no le cambia mucho, sigue siendo lo mismo que fue y sigue siendo, eso sí, lo decía muy bien el maestro Jaime, lo decías tú, es una mujer famosa, pero es una mujer que arrastra una muy, muy mal fama. Yo creo
mi querido Vicente, que la oposición en su conformación se han rodeado de los peores exponentes de la política, si así se le puede llamar, de la política mexicana. También me apena muchísimo en este breve video donde ponen esta manta grotesca a un Añorbe que tiene problemas para caminar, bueno, pues ahora tiene problemas también para pensar por sí mismo, porque lo arrastran arrastran un pequeño prestigio que quería conservar como un fiel escudero de un hombre desquiciado, de un tipo que, lo hemos dicho muchas veces, da sus últimas patadas de ahogado a través de una lucha que nadie le cree, ¿no? Es muy difícil que Alito Moreno se convence inclusive a sí mismo, ¿no? La gente que está con él pues son empleados, todos empleados en condiciones, contratadas en condiciones bastante irrelevantes porque no tienen todo un proceso político o el proceso político deseado. Es una pena, es una terrible pena en lo que ha terminado por convertirse el Senado y ellos están contribuyendo muy poco, con muy poco a su crecimiento, a su desarrollo y sobre todo partiendo siempre de actos porriles. Un acto porril siempre será rechazado, siempre será visto pues con mucha pena, pero lo que están haciendo en el Senado ya es el extremo y lamentablemente, y lo vuelvo a repetir, parece que no existe una disposición de carácter legal dentro de el Senado que ellos mismos hayan estructurado para detener estos actos vandálicos que, no solo afectan la estética del Senado, sino que también alteran un poco la percepción de lo que es un político. En este momento, ser político en México no es precisamente sinónimo de tersura, sinónimo de entendimiento, es sinónimo de una condición bastante triste y secundaria para la población. Nosotros, todos los mexicanos, tenemos que rechazar este tipo de actos que solamente afectan la vida diaria en la Cámara Alta. Así que es una pena que suceda esto. Todos están participando en la misma campañita. Nunca les ha redituado nada, siempre se han estrellado con la verdad y la verdad, la realidad de las cosas siempre los ponen en su lugar. Penosísimo que pase esto, pero bueno, forma parte de lo que ellos quieren denominar política. Así es. Van a ser a título personal, 3 temas por los que me voy a solidarizar con 3 diferentes personas. Y grábenme, por favor, 3 diferentes declaraciones sobre 3 diferentes personajes y en 3 me voy a solidarizar. Fíjese que hace unos días en la Ciudad de México, antes de venirme a Sonora, iba por calle de Palma, ahí en el centro histórico, y se detuvo por el tráfico el automóvil y veo a Manuel Espino parado en la acera. Manuel Espino siempre ha sido generoso conmigo. Podemos tener muchas diferencias, muchas. Él como expanista, a él hay que reconocerle que confirmó las parrandas de el expresidente Felipe Calderón en su momento. Pero Manuel Espino ya de este lado de la mesa, ya como parte de las voces de la transformación, siempre fue generoso conmigo. De hecho, recuerdo que me dio la entrevista exclusiva cuando proponía, entre otras cosas, pactar con los cárteles como posibilidad. Puede uno estar o no de acuerdo con él, pero le decía, pasaba y le dije, ¿qué pasó, cabrón? Tenemos mucho que no nos vemos, hay que tomar café. Y no había querido decir algo sobre este caso porque
me parece triste, ¿no? Al otro día me entero que sufrió, al otro día de haberlo saludado, que sufrió un derrame cerebral. Toda mi solidaridad con la familia de Manuel Espino. Y entiendo que ahora también en Morena están organizando una colecta para ayudar a Manuel Espino. Tengo entendido que durante la plenaria del grupo parlamentario de Morena, Ricardo Monreal promovió una colecta solidaria para ayudar a Manuel Espino, que está hospitalizado en estado crítico luego de este derrame cerebral que sufrió. Creo que están haciendo una colecta de 5,000 pesos por cabeza para recaudar un poco más de 1 millón de pesos, porque creo que ya los gastos médicos superan los 4 millones ahí en el Hospital Médica Sur, en donde se encuentra en terapia intensiva. Y bueno, lo que yo quería decir es que más allá de si uno está de acuerdo o no, que si uno concuerda o no, que si uno coincide o no, pues una cosa es la política y otra cosa es la vida. Y vaya mi solidaridad con Manuel, con su familia, y esperemos que mejore pronto, que la libre. Y bueno, pues desde aquí ese respeto para una situación tan dura como la que le estoy comentando. También, y grábenme, muchachos, toda mi solidaridad con la querida Juncal Solano del Charro Político. La querida Juncal Solano, lo entiendo como una amenaza de muerte, recibió esto. Lo subió, ¿cuándo fue? ¿Ayer o antier? Hace 2 días. Y escribió: hoy al llegar a mi oficina, colaboradores me informaron que una persona se presentó con una bolsa, la cual dijo que era un regalo para su servidora, y esto fue con lo que me encontré. No entiendo cuál es el mensaje, qué se busca con esto. Mi trabajo lo seguiré haciendo con las puertas abiertas al pueblo de Tonalá. Agradezco al presidente Sergio Chávez y al coordinador del Gabinete de Seguridad del municipio, Miguel Magaña Orozco, por su respaldo y apoyo. Hay que recordar que Juncal no solamente es youtuber, sino que es funcionaria en Tonalá, en el municipio de Tonalá. Y bueno, ella es regidora allá en Tonalá, y pues toda nuestra solidaridad. Vea, parece un arma lo que le dejan de regalo, y dice algo así, esto que le dejan escrito con la nota, ¿no? Te admiro, te valoro, te respeto, te adoro, te quiero cuidar, no sé qué más, te amo, señorita Juncal Solano, regidora del municipio. ¿Quieres ser mi novia?, le ponen, y le dejan una firma, pero ¿y esa arma qué? No está sola, querida Juncal, a quien también tengo que reconocer que siempre, siempre es generosa en el trato cuando nos vemos. Te mando un abrazo y un apapacho, querida Juncal. No estás sola. Y también decirle que en solidaridad estoy con el senador Gerardo Fernández Noroña, porque intentan ridiculizar lo que reportó, que entraron a robar a la propiedad de la dueña de la casa que le está vendiendo en Tepoztlán. Y entre otras cosas he leído ladrón que roba ladrón. Mire, yo conozco a Gerardo desde hace muchos años y lo único que le puedo decir es que no le está robando a nadie. El hecho de que sea un exitoso youtuber también el senador le arde a muchos. Pero de ahí a desestimar, a ridiculizar estos llamados porque entraron, creo yo que el interés es político, el mensaje es político de que entraron a robar. Y esos mismos pinches medios que han identificado, han ubicado donde vive Noroña en Tepoztlán de manera irresponsable, cobarde, culebra, pues deberían de asumir su responsabilidad. Obviamente mi deseo es que no pase a mayores, pero si llegara a pasar, ya le dije a Gerardo que redoble las medidas de seguridad, que no se confíe, pero no es poca cosa que hayan entrado a la propiedad
y que le hayan no sé qué robado a la dueña de la casa, no necesariamente a la casa en donde está con Emma, porque son como dos diferentes casas, pero esto claro que tiene una intención política. Esa es mi opinión. Quería decir que en solidaridad, pues dejar constancia de estos 3 casos. Uno, el derrame cerebral de Manuel Espino. La otra parece ser una amenaza contra Juncal Solano. Y obviamente lo que ocurre en este ingreso ilegal a la propiedad de Gerardo Fernández Noroña en Tepoztlán. Mi querido Paco, voy a poner sobre la mesa algunos temas. Tú me dices por dónde. Carlos Salinas de Gortari, en este documental de Denise Merker, acepta que fraude en las elecciones, que una maquinaria fraudulenta se echó a andar para imponer a Ernesto Zedillo Ponce de León. Este caso que me parece lamentable, grosero, oscuro, de Luis Videgaray, que ya está en sociedad abiertamente, sociedad de negocio, con Jared Kushner, el yerno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Y bueno, que Peña Nieto nunca quiso gobernar, que dejó el país en las manos de Luis Videgaray y del Chino Chong, Miguel Ángel Osorio Chong, de las cosas que dice la maestra Elba Ester Gordillo durante su participación en el documental del PRI, Crónica del Fin. Por cierto, pues no, que ya estaba muy enfermita la profesora Elba Ester Gordillo, que se acuerdan que nos la habían mandado a su casa para arresto domiciliario porque casi caía al hoyo, con mucho respeto lo digo, la profesora Elba Ester Gordillo. De los temas que dejo ahí sobre la mesa, Paco. Vicente está recién casada, ¿cómo va a estar enferma con un jovencito? Bueno, eso no me meto, pero está recién casada. La maestra, todos los temas son interesantes, Vicente, y sé que los conocemos a los tres, a Jaime, Norman y yo, pero con el poco tiempo que tenemos, mira, primero déjame decir, lo de Juncal Solano Flores y lo de Gerardo Fernández Noroña, pues es clara intimidación política, ¿sí? Es una intimidación política que no debe tolerarse y de la que hay que denunciar, ¿sí? Juncal es una joven, ella siempre se dice youtuber, estudiante de abogacía, pero la realidad es que es una regidora de Morena, muy claridosa, es regidora en Tonalá, tú tienes razón, es ella presidenta de la Comisión Edilicia de Planeación para el Desarrollo Urbano, Rural y Habitación Popular, pero es una joven activa política, y este regalo que le hacen, este encargadito, pues sí, es algo, es una amenaza, va, abierta. Y lo de Gerardo Fernández Noroña, pues también es una amenaza. Sí, es una amenaza cuando no hay recursos para otra cosa. Y yo soy claro, aunque no, a reserva de una investigación, pues puede ser el PRI abiertamente, puede ser Alito Moreno, sí, con los comuneros de allá, de sus vecinos, de Tepoztlán, pero, y lo de Juncal también, ¿quién es? ¿Quién sabe? Pero es un mensaje abierto, amenazador, y esto no se debe tolerar, Vicente, pero la derecha es así, siempre. Para mí, yo no tengo otra definición más que la derecha es violenta por naturaleza y por definición, y como están las cosas, hablo de personajes de derecha, incluido Alejandro Moreno Cárdenas, que es un hombre de extrema derecha, radical y violento. Así que yo no tengo dudas que son intimidaciones contra Gerardo Fernández Noroña y contra Juncal Solano Flores, que yo personalmente no la conozco, pero he seguido su trabajo hace mucho tiempo, y es una mujer claridosa, abiertamente, en un estado una morenista, en un estado de movimiento ciudadano, Vicente. Así que eso es lo rápido. Y sé que Jaime y Norman conocen muy bien a Salinas, ya platicaremos en otros días. Yo tengo un par de libros sobre Salinas de Gortari,
sobre otros presidentes, pero mira, ya hoy tenemos otro fraude maquinado. Dice, le pedí que hiciera uso de todos los programas sociales porque si no iba a ganar el plan. Fraude con Salinas, fraude con Zedillo, fraude con Felipe Calderón y fraude, porque me atrevo, porque lo documenté así en su momento, con Enrique Peña Nieto. Así que Carlos Salinas de Gortari siempre fue un ilusionista de las tinieblas y un político muy siniestro. Vicente, Jaime y Norman, yo ya saben, @ Paco Cruz Jiménez en aquí están Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, Vicente. Claro que sí. Oye, Jaime, pues ahí están los temas. Por cierto, recabrón, me hiciste hacer corajes y pobre de Sergio Aguayo pagó los platos rotos en redes sociales. Y cuidado con Trump, que quiere meter a la cárcel a los que le pararon la escalera eléctrica y le hicieron fallar el teleprompter, entre otras cosas. Querido Jaime, a ver, voy contigo. Déjame entrarle al tema del documental que se llama Crónica del Fin, el PRI, ¿no? Que ha producido Televisa, ha escrito y dirigido Denis Maerker. Yo apenas llevo 3 capítulos vistos. Bueno, este descubrimiento de que Salinas de Gortari echó mano de recursos ilegales para ayudar a que ganara su campaña Ernesto Zedillo, la verdad es como la historia de Vicente Fox, cuando reconoció que él había hecho todo lo posible para que no ganara las elecciones y para descarrilar de la carrera presidencial a Andrés Manuel López Obrador. O sea, ya lo sabíamos, ¿no? Yo no veo ahí ninguna novedad. Todo mundo sabía que Salinas de Gortari operó posiblemente el asesinato de Luis Donaldo Colosio y la entronización de Ernesto Zedillo, a quien tenía que empujar porque el PRI en esos momentos ya arrastraba realmente déficits de adhesión, había un gran descontento con el PRI. Bueno, el caso es que el documental a mí me parece bastante mediocre y se me hace irónico que Televisa, ¿te acuerdas que alguna vez el dueño de Televisa, Emilio Azcárraga, el Tigre, dijo que Televisa era un soldado del PRI? Y se me hace irónico que hoy Televisa, que alguna vez el fundador y dueño de Televisa declaró que era un soldado del PRI, hoy se dedique a tasajear a ese cadáver político del PRI. Ciertamente, Denis Maerker no tiene nada que ver con el Tigre, pero se me hace muy, muy irónico que perteneciendo a una empresa que fue un incondicional del régimen, ahora se encargue de narrar la decadencia, la historia de este descalabro que en cámara lenta está llevando a Alito hacia el panteón. Ahora bien, también me parece de un cinismo impresionante el hecho de que este documental no mantenga una distancia profesional como lo haría, por ejemplo, no sé, cualquier cadena, ¿no? Porque el mismo documental revela que cada vez que un presidente iba a rendir su último informe de gobierno o entraba a la presidencia, siempre estaba presente un reportero de Televisa. En el caso de López Portillo, siempre estaba ahí el güero, el teacher, Joaquín López Dóriga. Cuando termina su mandato, Miguel de la Madrid, ahí está Bolita Ayala. O sea, siempre Televisa al lado como interlocutor de excepción del PRI. Y ahora resulta que intentan mantener distancia de ese partido, de ese régimen, para presentarse a sí mismos como observadores objetivos de lo que fue ese partido, esa historia de México. Y la verdad, a mí se me hace una manufactura bastante mediocre, un guión bastante mediocre, porque teniendo Televisa la videoteca más completa de México, realmente su labor fue muy simple, muy sencilla, armar un collage, pero el contenido se queda muy corto porque hay imágenes ricas, incluso me atrevería a decir que hay imágenes inéditas que fueron censuradas en su momento y que podrían haber sido utilizadas. Y una anécdota, cuando ellos abordan el tema del el surgimiento de la corriente democrática, cuando Muñoz Ledo se sale junto con
¿cómo se llama? Cuauhtémoc Cárdenas, en un evento que se protagoniza en casa de los Cárdenas, ahí en Lomas de Chapultepec. No hay imágenes de ese evento, no hay imágenes que consignen ese evento, que es fundamental para entender la ruptura, el cisma que se produjo al interior del PRI, y es muy posible que no aparezca ese episodio, entre otras cosas, porque es muy posible que Televisa decidiera no cubrir noticiosamente ese evento. ¿Por qué? Porque era un soldado del PRI. Entonces, yo creo que evidentemente, si lo quieres ver como un resumen mediocre, pues mejor yo recomendaría un libro más apegado a la realidad. Pero este documental intenta presentarte a una Televisa distante, como juzgando el paso del tiempo, las artimañas de las que usó, y luego las entrevistas que hace. Ahí tienen a, ¿cómo se llama? Siempre, Mario Beltrones, Carlos Salinas de Gortari, todos ellos hablando del PRI como si ellos no hubieran formado parte de esa historia. Mario Beltrones hablando de la crisis, los momentos de crisis, como si él no hubiera aplaudido al sector que incluso se pronunció a favor de expulsar a Muñoz Ledo y Cuauhtémoc Cárdenas del PRI. No sé, tiene tantas contradicciones ese documental que a mí en lo personal no me satisfizo. Creo que podrían haber hecho un trabajo mucho mejor, más profesional. Y del lado rápido de lo de Donald Trump y las escaleras, qué rencoroso es Donald Trump. Él mismo narra cómo ofreció un presupuesto, participó en la licitación para la construcción del edificio de la ONU por un presupuesto de $500 millones. Como no se lo dieron, hoy viene a criticar que el edificio quedó horroroso, que no funciona nada. Es rencoroso, nunca olvidó que la ONU no lo premió con esa licitación para construir el edificio de la ONU. Qué loco está Donald Trump, parece niño berrinchudo, pero pues eso es lo que hay. Mi querido Norman Pearl, por cierto, no se le olvide apoyar al maestro Jaime Hernández a las 2 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México, de lunes a viernes en No Apto para Cínicos. Ahí lo espera Jaime Hernández, 2 de la tarde, No Apto para Cínicos, y en Twitter, o lo que hoy es X, @Jaime Journo. Hay que apoyar a nuestros amigos, hay que apoyar a nuestra gente, a nuestros carnalitos, a la familia. Mi querido Norman Pearl, también pido el apoyo para ustedes de 7 a 9. Muchas gracias, Vicente. Bueno, pues simplemente yo reitero en una unión que es triste, es lamentable lo que le pase a cualquier ser humano. Manuel Espino finalmente jugó un papel político en este país y que, entre otras cosas, yo creo que lo que mejor nos dio fue la entrevista concedida a Julio Scherer, donde desnudó a Felipe Calderón de la manera en que se requería. De ahí que ahora se dude poco de las afirmaciones del propio Calderón cuando niega su alcoholismo. De Juncal Solano, pues es una pena que una persona tenga que enfrentar, especialmente una mujer, el acoso del AMPA, ¿no?, del crimen organizado, con este tipo de manifestaciones. Y el caso de Noroña, pues es un caso típico de connotación política, en donde no debiéramos de estar viviendo, ¿no? El político debe tener una libertad distinta y la expresión o sus expresiones eventualmente pues deben de respetarse en un concierto de opiniones globales. Fíjense que a mí me da muchísima pena cuando veo que Salinas y Fox hacen confesiones públicas de sus delitos de carácter electoral, pero lamentablemente no tuvieron consecuencias. Es tan sencillo, anoche lo decíamos, como llegar y decir, sí, decía Fox, yo soy el único presidente de la República que ha ganado la presidencia 2 veces. Yo sí cargué los dados. Yo sí hice que perdiera Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, nunca hubo consecuencias. Yo también pienso que nosotros, que el pueblo de México, requerimos una explicación al respecto,
que sea suficientemente clara para entender por qué, si se cometen ese tipo de delitos que son tan trascendentes, no hay consecuencias. Es triste que este individuo todavía, Vicente Fox, todavía tenga cierta participación marginal en la política sin que previamente haya sido sancionado por sus raterías y sobre todo por ese fraude electoral que nos lastimó tanto, que hizo pedazos a México en un periodo de nuestra vida que estábamos con la esperanza y con la ilusión de un cambio, mi querido Vicente, Paco, Jaime. La invitación, mi querido Norman, de siempre, ¿no? Para tus redes sociales también. Muchas gracias, Vicente. Pues sí, a mí me pueden encontrar como Norman F. Pearl en X, también en Facebook. Tenemos un par de cuentas en Facebook. Y claro, de 7 a 9 de la noche, de lunes a viernes, en este programa de 7 a 9 de la noche con Norman Pearl. Basta con que busquen el canal Norman Pearl TV y con eso nos estarán conectando a las 7 de la noche con estos grandes maestros del periodismo. Claro que sí, mi querido Norman, mi querido Jaime, mi querido Paco, estamos al pendiente. ¡Ánimo! Y pórtense bien, si no se les va a aparecer Sergio Aguayo en una pesadilla así en un callejón por la noche, en madrugada. Cuídense, gracias maestros. Bueno, los maestros hablando sin censura.